Sí, claro, Mario, muchas gracias. A ti. Eso. Vamos a dar 3 minutos más, ¿les parece? Y comenzamos. Por respeto a los que se conectaron a las 6 en punto. Y si se van sumando, bueno, los vamos incorporando y les platicamos un poco acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Les parece? 3 minutitos más. Gracias. Enano. El quiere que traigas a tus hijos, pero yo digo, no, sí. No, es que se portan grosero el Sayana, ya ves cómo se pone. Ponga que mamá, que tu hija se quede contigo y esta Sayana que se quede ahí. Es Sayana que se queda contigo y que le se vaya para allá. ¿Es una llamada? Videollamadas. Pero él no está. Yo aquí, Y no estoy yo. Vale, ¿Pero qué está? está ahí atrás, ¿Una era llamada? una videollamada, Él no está. una conferencia. ¿Pero por qué lo haces así? No, espérate. Mira, no hay problema, chaparrera. Tú traes a tus hijos y yo me meto. Así de fácil. Sí, no hay problema. Trae a tus hijos en calma. Me meto. Ok. Pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por su tiempo y por estar aquí con nosotros en este, digamos, primer módulo de capacitación exclusiva por parte de Andamio. Mi nombre es Mario Romero. Yo voy a estar con ustedes estos minutos, prácticamente la hora, para poder platicar un poco acerca de, pues, lo que vienen siendo las diferentes alternativas y cómo puede ser útil un crédito cuando se ocupa de manera eficiente y enfocado a los negocios, ¿no?
Veo por aquí varios asistentes, déjenme ver, por favor, si alguien no me escucha bien, háganmelo saber. Veo aquí a Adolfo Mena, Alberto Alvarado, Alberto Cordero, Alejandro Cadena, Carlos Ángeles, Claudia Bernal, Daniel Ruiz. Gracias, Carlos. Veo aquí Eduardo González, Ernesto Romero, no será un pariente, hay que ver. Gustavo Reyes, Hugo Ariel, Jorge Emilio, Joshua Vega. Gracias, Eduardo, gracias. Vamos aquí, por aquí, ¿quién más? Manuel Fabián, un tocayo, Mario Ortiz. Buenas tardes, Mario. Melchor, Ricardo Jiménez, Roberto Vives, Saúl Maldonado. Sí, ya los que se vayan sumando los vamos a recibir con mucho gusto, no hay ningún problema. En este momento, si ustedes se dieron cuenta, están silenciados todos los micrófonos. Ya la verdad es que vamos a fomentar mucho la participación. En algún momento les vamos a pedir que si tienen alguna contribución o quieren dar algún ejemplo o comentar algo, pues siempre y cuando sea todo con mucho respeto y lo vamos a tratar de hacer con el mayor orden posible. Por favor, levanten la mano, me manden la indicación y con gusto les habilitamos el micrófono para que puedan participar. ¿Listos? Bueno, creo que no es ajeno y todos, o a la mayoría por lo menos nos ha pasado que el capital que tenemos para poder operar no necesariamente es suficiente, ¿no? No sé, no sé, con el afán de conocernos un poco mejor y de abrir esta charla para que todos nos sintamos cómodos. No sé si en algún momento a alguien le ha pasado alguna de estas situaciones, ¿no? Falta de material y tenemos que detener o retrasar la operación o el proyecto, pagos tardíos al equipo de trabajo y de repente por ahí no falta algún colaborador que no esté tan de acuerdo y que de alguna manera se inconforma y de repente no llega puntual o simplemente abandona el proyecto, ¿no? O la falta de capital para poder aprovechar una oportunidad, ¿no? Muchas veces le llamamos suerte, pero en realidad es estar preparados para poder aprovechar una oportunidad y cuando no hay capital, pues muchas veces dejamos ir algunos contratos por esa falta de flujo. Si la respuesta ha sido sí en alguna de estas preguntas o en una de estas situaciones, pues creo que estamos en el lugar adecuado, ¿no? Esta sesión es para todos aquellos que hemos enfrentado una situación similar. No sé si actualmente o si alguien quisiera compartir algo, ¿a alguien le ha pasado alguna de estas situaciones? Simplemente levanten la mano y pueden participar y les habilitamos el micrófono. Con confianza. Alberto, ¿Qué tal? Buenas tardes. buenas Sí, tardes, ¿cómo estás? a mí sí me ha pasado, de hecho, la más frecuente ha sido perder contratos por falta de flujo, ya que pues, las empresas con las que yo trabajo es a crédito y hay veces que el trabajo que me ofrecen es más alto de la capacidad económica que yo tengo en ese momento. Entiendo, entiendo. Y relativamente es común que suceda esto. ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuál es exactamente tu giro o cuál es tu especialidad? Tengo una empresa de mantenimiento industrial y hospitalario. Ok, Entonces, actualmente llevo ahorita un año trabajando con una empresa, pues digamos que grande. En ese año les he trabajado como unos 15 contratos, por así decirlo, que he podido resolver, pero he dejado ir de 4 a 5 porque exceden mi capacidad económica. Entonces, no, pues es. siempre buscas alternativas, ¿no? Ya sea, pues ahora sí, financiamiento más que nada. Oye, Alberto, y abusando de tu confianza y de la participación, cuando hablas de alternativas, ¿cuáles son las primeras que se te vienen a la mente o qué es lo que has tenido tú que buscar para ese financiamiento? Pues mira, al principio cuando empecé con esto, la Ujú, primera pues es con los amigos que ya conoces, ¿no? correcto. Desafortunadamente pues no hay mucha capacidad económica a veces por parte de ellos o de uno. Lo primero pues es con los amigos. Ya luego empiezas a buscar financiamiento con pues, alguna institución,
pero como no generamos historial, no tenemos un crédito que ya nos respalde, nos cuesta mucho trabajo y muchas puertas se nos cierran. Entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir esto con todos los demás y hoy por tu asistencia. ¿Alguien más que guste compartir algún ejemplo o alguna situación similar? Con confianza, ¿eh? No mordemos aquí. Ok. Miren, pues muchas gracias, Alberto. En realidad creo que a la mayoría nos ha pasado en alguna ocasión y hemos desaprovechado oportunidades. Y lamentablemente esas oportunidades, digo, ya no le pregunté más a Alberto porque pues respeto que él haya compartido esto con nosotros, pero creo que podemos hacer un ejercicio muy simple y sabemos que por cada proyecto que perdemos, pues implica también una pérdida de utilidad, no solamente de trabajo, sino de rentabilidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, miren, un contexto típico, ¿no? Un proyecto presupuestado en 120,000 pesos, 4 semanas, que es aproximadamente un mes, 4 colaboradores, una raya, nómina, pagos a los colaboradores por 12,000 pesos semanales. Pues estamos hablando de que si eso lo trasladamos a el material que se daña, se desperdicia durante estos paros, la falta de productividad que tenemos que seguir pagando de alguna manera a la cuadrilla, a los colaboradores, ¿no? De manera semanal, hagan o no hagan exactamente, porque es muy difícil de repente mandarlos descansar. Y al final el costo no solamente económico con el cliente, que seguramente se ve reflejado por los atrasos, sino también el costo reputacional. Ya en el caso, seguramente como el de Alberto, los contratos que tienen con las empresas, en este caso con los hospitales, pues sí reflejan algún tipo de penalización o de repente para volver a quedar bien con el cliente tenemos que hacer algunas excepciones que a la larga conllevan costos, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, por día, pues estamos hablando de 1,200 de material, 1,800, el material incluye herramienta que se pierde, se desaparece, ya saben cómo es eso, y adicionalmente los gastos de la nómina, ¿no? De los colaboradores, 1,800 más o menos por un día y adicionalmente los gastos relacionados con el retraso, ¿no? Sin considerar que normalmente compramos la comida, hacemos otro tipo de inversiones, pagamos combustible, etcétera, 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 ¿no? De ahí se compone esta cantidad de dinero, que representarían aproximadamente 4,500 pesos por cada día que tenemos un retraso en el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Aquí a los amigos, la familia, alguien cercano, y si no, también buscamos diferentes opciones de financiamiento, ¿no? El financiamiento nos lo han pintado siempre como algo negativo, ¿no? Como una extensión del ingreso. Pero ese tipo de crédito o ese tipo de apalancamiento es cuando hablamos del crédito al consumo. No es lo mismo pagar alimentos, medicinas, que sin duda son necesarios en el día a día, en el vivir de todos nosotros, que invertir el dinero que obtenemos a través de un crédito para poder llevar a cabo un proyecto, porque sin duda ese proyecto tiene cierta rentabilidad. Entonces, vamos a ver este ejemplo. 4,500 pesos del lado izquierdo, que son los que se están perdiendo por día. Vamos a compararlo con un crédito. Vamos a suponer que no necesitamos todo el capital para el proyecto completo, pero que sí nos está haciendo falta tal vez alrededor de 20,000 pesos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que pagar un interés? Ese interés del 3,5% mensual, si nosotros lo dividimos o sacamos la cuenta, son 700 pesos dividido en 30 días, lo que equivalen únicamente a 23 pesos por día. Si hacemos esas matemáticas, pues en realidad el crédito se vuelve una herramienta que permite a las empresas y a las personas que tienen una actividad, un oficio, desarrollar esa actividad o un número mayor de actividades. No es raro que las empresas que más venden a nivel mundial en México, las cementeras, empresas dedicadas a la construcción, las constructoras, tienen importantes líneas de crédito para poder operar. Porque en el caso específico de la construcción, y ustedes mejor que yo lo saben, el
tema del flujo y cómo vas cobrando el avance de obra, porque no es solamente el anticipo, sino los avances y luego cobrar al final la diferencia, que es donde prácticamente obtenemos la utilidad, se vuelve complicado por el tema del avance de obra. Y más, como en el caso que plantea Alberto, donde seguramente intervienen supervisores, el área de pago, facturación, y si alguien se equivoca por ahí, pues los periodos que nosotros tenemos que financiar las obras, pues son más largos. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando es para crecer, para avanzar y para generar trabajo, empleo y hacer proyectos, el crédito es una buena solución. Sin embargo, por ahí resulta muchas veces complicado el poder acceder a una institución financiera y aún más complicado, entre comillas, el poder llegar con un amigo, con un familiar, que es nuestro círculo cercano, nuestro mercado natural, para solicitar ese apoyo, ¿no? Porque muchas veces intervienen otros elementos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una deuda, yo gasto al consumo, yo uso mi tarjeta, un crédito o incluso mi capital, pues para gastos del día a día es un gasto para sobrevivir, que si bien no es malo y es necesario, no es la mejor manera para aprovechar el dinero porque es bien sabido que haces un pequeño hueco y si después usas la tarjeta para cubrir ese, pues ese hueco se vuelve más grande, ¿no? No genera ingresos, pero sí una obligación, nos quita el sueño, sabemos que tenemos que cumplir con los pagos, es una carga que no produce y pagas absolutamente el capital más el interés, pero no ves un retorno, ¿no? Eso, pues pensando en una tarjeta, en la familia, en un prestamista, incluso alguien más que ve la oportunidad, ¿no? Como socio capitalista de apoyar, cuando en realidad no es un socio, simplemente es alguien que te presta y seguramente con alguna tasa bastante alta. En cambio, el financiamiento, pues sí se usa para poder generar más dinero. Por ahí hemos escuchado últimamente y con las redes sociales creo que más, que tienes que poner a trabajar el dinero para ti. Y hay muchas personas que opinan que puedes poner a trabajar dinero que no es tuyo para tu propio beneficio. En el caso del financiamiento, de alguna manera tú inviertes parte de tu capital, vas a poner todo tu trabajo y el de tu equipo, pero vas a obtener una pequeña inyección que es el financiamiento. Ese sí genera utilidad. La utilidad por lo regular es mayor que el costo. La obra corre, tú duermes más tranquilo, independientemente del cansancio, todos lo sabemos. Es un motor que te hace crecer y cada peso invertido regresa, pero con una multiplicación, es decir, con un porcentaje de utilidad. Es una inversión, porque le pones ahí tu ganancia. El crédito formal para material, para herramienta, para las obras, ahí sí que hablamos de un crédito inteligente. ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Levante su mano, ya saben, y le habilitamos el micrófono. Están muy serios, ¿eh? Carlos, adelante. Sí, ¿cuál sería la ventaja de este tipo de financiamiento para poder construir una casa residencial ¿Cuál de contra, tu... contra un crédito hipotecario? Ok. Bueno, hablamos de cosas muy diferentes. Mira, en el tema de los créditos hipotecarios, que son adquisición de vivienda, porque aquí podemos hablar de un crédito para autoconstruir. Posiblemente tengamos la experiencia, la capacidad y junto con otras personas a las cuales les vamos a pagar, nosotros podemos llevar a cabo parte de la obra, incluso una ampliación. Los periodos de pago obviamente son más cortos y dependiendo del tipo de crédito. Por ejemplo, una tarjeta pues te genera durante un tiempo determinado o te da un tiempo determinado para usarla, que normalmente son 30 días. Luego viene un corte de la tarjeta y tienes un periodo para poder pagar, ¿no? No, normalmente no los periodos de las tarjetas no empiezan el primero y terminan el 30. Entonces, los periodos de financiamiento son muy cortos. Los créditos hipotecarios, a diferencia de eso, son créditos en muy largo plazo, donde si bien la tasa resulta también muy atractiva a últimas fechas, y eso depende de las condiciones de la inflación y de la cuestión económica de cada país, pero hablemos en el caso específico de México, los periodos de pago son sumamente largos, o sea, la deuda que se adquiere es sumamente larga y al final terminas pagando alrededor de 2.5 veces o un poco más, dependiendo la tasa, dependiendo el enganche que tú des, el precio de la vivienda. Cabe señalar
que la vivienda tiene que estar construida para que tú puedas acceder a un crédito hipotecario. De lo contrario, es otro tipo de crédito y los plazos son muy diferentes. Entonces, el capital se tuvo que haber invertido primero, después sacar el crédito, hacer todo el proceso notarial una vez que está autorizado y entonces comienzas tus pagos y empiezas a disfrutar. Y una vez que terminas, porque es con garantía, la casa es la garantía, terminas tus pagos, la casa es tuya y entonces se libera ese gravamen. No sé si aclaró. Entonces son cosas un poco diferentes. Hablamos de un crédito para poder realizar una actividad económica. Es financiarte para poder generar riqueza, en pocas palabras, para poder producir. Alfonso, por ahí también levantó la mano. Gracias, Carlos. Si le podemos habilitar el micrófono a Alfonso, por ahí, que levantó la mano. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, Alfonso? Mario, Buenas tardes. A tus un gusto órdenes. saludarte. Me dedico a la construcción comercial e industrial a nivel nacional y ¿Ok? también producimos materiales para construcción industrial y construcción comercial. Y yo trabajaba en cines para una empresa contratista para Cinemex y ellos utilizaban mucho el financiamiento de lo que hablas Ujú. para la obra de financiamiento de los cines. Los cines costaban construidos, remodelados y ampliados 8.5 millones. Y uno de los temas que luego los clientes te ponen a competir y terminas dando un costo bajo y luego lo que te salva pues es el financiamiento para poder soportar la obra. Como estuve Correcto. de residente haciendo cines, lo sufría mucho por la solvencia económica muchas veces porque la empresa cotizaba muy económico, ellos cotizaban entre 5.8 millones, me faltaban casi 3 millones de dónde lo sacaba, ¿no? Entonces, pues Correcto. ese dinero se tuvo que negociar con contratistas, se tuvo que buscar materiales de financiados, de algunos proveedores. Lo malo es que me tocaba en obras foráneas y luego los Ujú. materiales eran muy complicados. Casi siempre teníamos que traer material de la Ciudad de México o del Estado de México con las empresas que nos financiaban los materiales para poder solventar los proyectos. Y sí me Y eso tocó, también te elevaba el costo, ¿no? Supongo, perdón, Alfonso, te elevaba el costo el tener sí, que trasladar el flete y todo esto, ¿no? pues fíjate que algunas veces sí, algunas veces no, porque el Ok. jefe se dedicaba a hacer análisis de precios unitarios y ya tenía mucha experiencia, entonces sabía cómo meterle esa lana. A la hora que yo construía los cines, me pedía que redujera las áreas donde no tenía que meter mayor material, pero yo la falta de experiencia, la falta de expertise en obra, pues a veces se me pasaba y esos costos se elevaban por lo mismo de que no tenía la experiencia y el conocimiento financiero aplicado en obra. Y también me tocó trabajar para empresas industriales, donde teníamos que financiar un mes y medio. Entonces, el banco era el financiero, el que teníamos que buscarle para poder solventar estas obras en lo que terminábamos. Aquí la ventaja es que no, pasaba un mes y medio y nos pagaban toda la obra de golpe. De golpe. De golpe, sí, o sea, ya te sobraba dinero para terminar la obra. Oye, Alfonso, Pero y aprovechando ese comentario, perdón, ¿qué tan difícil o qué tan fácil o qué tanto tiempo o qué tantos requisitos te solicitaba la banca? Fíjate que no lo revisé yo porque la empresa tenía un área financiera de más de 40 contadores. La área financiera Ay, era Dios. muy fuerte, como hacía TOX, hacía desarrollo inmobiliario, hacía cines para Cinemex, hacía Cinépolis. Entonces, tenían un departamento financiero bastante robusto, más de 40 financieros resolviendo temas del banco. Yo nada más pedía dinero, me mandaban dinero y sufría de dinero, viáticos, me mandaban gente sin viáticos. Entonces, a veces yo tenía que andar financiando también dinero del banco para poder pagar viáticos de la gente que me mandaban en obras foráneas. Correcto. Y hoy en día que haces algunos proyectos que tienes tu empresa, ¿también has tenido que recurrir al banco? ¿Cuáles son las alternativas? No, fíjate que ya no, gracias a Dios ya no le entro a financiamiento y Ok, por lo general trabajamos en obras comerciales y en rubro industrial y cobramos por adelantado el 60%
que sí hemos logrado que nos lo paguen y sobre ese 60%, solventamos las obras y me hice inversionista de esta empresa de materiales de construcción, a la cual me financié el material durante un mes y mientras acabo los proyectos ya se hace el pago de los materiales y puedo solventar sin tener que pedir dinero al banco, poder financiar las obras y no solamente me enfoco en construcción, sino que aprendí el tema financiero y ahora damos cursos de capacitación para las empresas a nivel nacional e internacional constructoras y damos capacitación para estudiantes y los colocamos en las empresas constructoras y organizamos visitas a obra y tenemos un grupo inmobiliario donde buscamos venta, renta de inmuebles. Entonces ha crecido un poquito a base de todo lo que comentas, del tema financiero, de conocer todos esos temas, pues apertura un poquito más la solvencia económica, que es lo que siempre hace falta para las empresas cuando trabajamos para empresa industrial, que necesitan financiamiento hasta 60 y 90 días últimamente ya. Perfecto. Oye, pues Alfonso, te agradezco muchísimo el comentario. Voy a tomar nota, por ahí espero que el resto del equipo lo esté haciendo, por si necesitamos capacitadores, tal vez podamos hacer alguna invitación por ahí en alguno de los temas que manejes más adelante. Pero Claro que muchísimas sí, gracias con todo por compartir. gusto estamos para apoyarlos, para darnos la mano y tener crecimiento con las empresas, porque soltamos mucho proyecto a nivel nacional para que toda nuestra comunidad pueda tener proyectos y puedan apoyarse en solventar y generar oportunidades para el rubro de la construcción y la industria. Con todo gusto, Mario. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Pues miren, vamos a continuar entonces, aprovechando esto que nos han comentado tanto Carlos como Alfonso, las preguntas que surgieron, pues vamos a analizar precisamente algunas opciones que tenemos. ¿Cómo se obtiene financiamiento hoy en día para la construcción en México? Bueno, tenemos por lo menos tres opciones principales, ¿no? Primero hablamos del crédito informal, que fue un poco lo que nos comentaron al principio, ¿no? Dinero rápido, ese mismo día, tal vez al día siguiente, sin papeles, ni trámites, sin contrato, no hay un comprobante como tal. Sin embargo, pues sí hay un cierto riesgo personal, uno tiene que dar la cara como debe de ser, pero de repente hay alguna presión de la familia, surge alguna urgencia, etcétera, y no necesariamente las obras por lo regular no avanzan tan rápido y a veces las personas que están dispuestas a hacer ese financiamiento, ese crédito informal, no conocen tan de lleno el sector, ¿no? Y cuando uno no cumple con el pago puntual, pues empiezan a generar roces entre ustedes o entre nosotros y obviamente la persona que está prestando. Además de que por lo regular las tasas de interés o el premio que les vamos a dar o el retorno que se les va a dar con una compensación, por lo regular estamos hablando de entre el 10 y 20% mensual, que a la larga pues sí se termina comiendo parte o si no es que prácticamente toda la utilidad. Sin embargo, son opciones que tenemos cuando estamos un poquito ahorcados, ¿no? Por decirlo así. El capital propio, ¿no? Por ahí Alfonso decía, ya ha tenido la fortuna de contar con capital y de poder solicitar un pago bastante amplio a sus clientes, ¿no? Sin embargo, pues al final también es un capital y conforme la empresa crece, no me dejarán mentir, pues existen otras oportunidades en el mercado. Y en ese momento es cuando muchas de las empresas, como en este caso nos decían, ¿no? Cinemex puede llegar a financiar o las empresas constructoras pueden llegar a financiar o solicitar financiamiento más bien para poder cumplir con sus objetivos de construcción y de crecimiento, ¿no? Cada sala abierta seguramente representa una buena oportunidad de negocio y un buen ingreso aparte del flujo. ¿Qué sucede con el capital propio? Sí, efectivamente, no tenemos deudas, no tenemos costos distintos, ni pagamos intereses, ¿no? Visibles, pero sí perdemos algo que es el costo de oportunidad, que se puede cuantificar. O sea, vamos de uno o dos o tres proyectos, tal vez, dependiendo de nuestra capacidad económica, y de repente sí podemos, como decían en un principio, dejar ir algunas oportunidades por no contar con el capital cuando se necesita. Sí da tranquilidad, pero nos limita para crecer. Y por el otro lado tenemos el banco, ¿no? El banco que nos ofrece líneas de crédito o créditos a plazo fijo, ¿no? Dependiendo, creo que hoy en día el plazo fijo es el menos complejo dentro de la banca o el que más se ofrece, y las líneas de crédito por lo regular son más costosas que los créditos simples, pero el tema es que tenemos que esperar periodos de tiempo más largos, requieren
una documentación bastante amplia, ¿no? Por aquí dijeron, ¿no? Existe o exigen historial de crédito, la constancia fiscal, opinión de cumplimiento, y al final los pagos siguen siendo mensuales, ¿no? No necesariamente se adaptan al ritmo de las obras. Ninguna de estas tres, digamos, está diseñada específicamente para la construcción o para el ritmo que tiene la construcción en México. El crédito informal, que es el más común y el más costoso o el más caro, pues puede representar una gran diferencia contra un crédito formal. Vamos a hablar primero de estos dos, ¿no? El crédito formal y el crédito del vecino. Vamos a ver este ejemplo del lado izquierdo, ¿no? Consigue 20,000 pesos el mismo día, tasa acordada 10%, esto representa pagos de 2,000. Pagas al mes 2,000 pesos, sí, pero el tema es que como no tenemos como tal una tabla, una amortización, no todos somos financieros, ¿no? De repente estamos pagando intereses, se retrasa la obra, tenemos que pagar un mes más y todavía al final del plazo tengo que regresar el capital completo. Entonces, cuando volteamos a ver, cobramos el finiquito de la obra o al final estamos recuperando, pues prácticamente todo el dinero que cobramos ya se fue porque una parte ya se gastó y la otra se pagó de intereses. No hay contrato, y sí existe cierto tipo de presión, ¿no? El costo real de 6 meses en este ejemplo es de 12,000 pesos de interés. Imagínense, en 6 meses. Y es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer para poder contar con cierta cantidad de capital. Ahora, ¿cómo lo ponemos contra un crédito formal? Vamos a suponer que el crédito no fue tan largo, aunque sí tarda 30, 60 días, dependiendo si tengo toda mi documentación al corriente y tengo mi constancia y todo a la mano, y puedo conseguir esos 20,000 pesos. Las tasas pueden variar, depende de bancos, depende del monto, depende del plazo, ¿no? Pero son tasas que seguramente están un poco abajo o por debajo del crédito informal. Sin embargo, cada mes tengo que pagar. Vamos a suponer que mi pago es de 700 pesos, pensando en una tasa baja, ¿no? Menos del 4%. El mismo mes que pago los 700, como es un crédito formal, se amortiza. ¿Qué quiere decir? Que una parte de esos 700 pesos van a capital y una parte van a interés. ¿Ya han escuchado del interés compuesto? Esto funciona al revés. Quiere decir que conforme yo voy pagando a través de un crédito formal, yo voy bajando el capital y por consiguiente los intereses de la siguiente fecha de corte van a ir disminuyendo conforme abono y conforme hago mis pagos, a diferencia del crédito informal, va reduciendo el capital. Entonces, cuando yo termino mi plan de pagos, que pueden ser esos 6 meses, yo automáticamente ya terminé de pagar tanto el capital como el interés. Costo real en este ejemplo de 6 meses es de 4,200. Sin embargo, muchas veces tienen otras comisiones adicionales a los intereses y también por lo regular van acompañados de un seguro. ¿Ese seguro para qué es? Para asegurar que la banca, en caso de que algo te suceda, no pierda su dinero. Entonces, ¿quién está protegido? ¿No? Creo que eso es importante de anotar por ahí. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo, ¿no? Don Carlos, maestro de obra en Ciudad de México. Tiene un contrato firmado, tiene materiales, ya hizo un presupuesto, tiene calculada la mano de obra, 180, 85, 48,000 pesos. Por acá herramientas, 2,000, costo total del proyecto, 135,000 y él espera una utilidad de 45,000 pesos. ¿Qué sucede si nos vamos al ejemplo del crédito informal o sin acceso a un crédito? Si no tenemos de plano acceso a un crédito, pues y no contamos con el capital completo para cubrir digamos, el material, la mano de obra, las herramientas, pues difícilmente vamos a poderlo aprovechar y seguramente nuestra ganancia será cero. Es decir, don Carlos no pudo obtener esos 45,000 pesotes que le iban a generar de la obra. Vamos a ver qué sucede si obtenemos un crédito formal, un financiamiento, y que este financiamiento tal vez no es tan complicado, ¿no? Vamos a suponer un 3,5% mensual. ¿Qué pasa si solicito solamente una parte? ¿Qué es lo que me hacía falta para poder arrancar en lo que me dan el anticipo o para poder continuar la obra a la mitad en lo que demuestro el avance y me siguen haciendo mis pagos? Solicito 35,000 pesos.
¿Qué pasaría si lo puedo obtener en menos de 24 horas? Wow, sería maravilloso. De entrada, ¿qué me van a pedir? No lo sé. Puedo comprar material de contado. Y entonces, si tengo esa capacidad, como decía por ahí Alfonso, porque la empresa tiene el capital en la mano, pueden negociar. Y dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros, podemos negociar mejores condiciones. Incluso que en algunas ocasiones el flete o el transporte o la entrega del material no representa un costo adicional. Vamos a suponer aquí que tenemos un 6% de descuento. Estamos ahorrando 2,100 simplemente por tener el dinero. Sabemos que nos va a costar, pero ya tenemos 35,000 pesos en menos de 24 horas. Termino la obra en tiempo y forma. Mi cliente se encuentra satisfecho, lo que seguramente me va a generar una recomendación. Cobro los 180,000 pesos completos, no sé si en una administración, como decían por ahí, ¿no? Al final me dan todo de golpe, o lo voy cobrando en partes, ¿no? Al cobrar esos 180,000 pesos completos y sin ningún tipo de penalización y con un ahorro de 2,100, pues yo ya estoy generando con esos 2,100 de ahorro una ganancia adicional. ¿Qué pasa si entonces pago el crédito y ese crédito por el interés de 2 meses me cuesta 2,450? ¿Le suena similar? Por mi negociación, o en este caso, don Carlos, ya generó 2,100 y el pago de los intereses corresponde a 2,450. Hay una pequeña diferencia. Aún así, al final, cuando yo cobré los 180,000, de mis 45,000 pesos que yo tenía presupuestados, voy a recibir y voy a tener una utilidad neta de 44,650. Es decir, de alguna manera logré reponer casi en su totalidad el costo del financiamiento. No sé ustedes, pero a mí me han dicho, ¿no? Que más vale un porcentaje de algo que el 100% de cero. Y eso es lo que sucede cuando no tenemos acceso a un financiamiento o no contamos con el capital y dejamos ir 1, 2, 3, 4, por ahí decían entre 4 y 5 oportunidades de negocio en un año. Es dinero que dejamos de llevar a la casa y que dejamos de invertir en nuestro negocio. Por tonelada, estamos hablando de 6 toneladas, 5 toneladas, 24,000. ¿Vale? Contra un precio preferencial que yo puedo tener si pago esas 5 toneladas de contado, 4,416, pareciera poco, pero al final en lugar de pagar 24,000, pago únicamente 22,000 pesos, ¿no? A números cerrados, para hacer el ejemplo. ¿Qué sucede? Cuando pago estos 22,080 pesos, para ser preciso, estoy ahorrando en el pago de contado de las 5 toneladas. El costo del crédito de un mes, que tal vez podría ser por esos 24,000 pesos de 3,5%, serían solamente 840 pesos. Al final, sigo teniendo una utilidad adicional o un ahorro que se va a reflejar en la utilidad de mi proyecto. Y esto solo hablando de 5 toneladas de material. Si nosotros hacemos una lista de todo lo que puede representar el poder contar con el capital para cubrir por adelantado y poder negociar mejores condiciones con los proveedores, pues se vuelve sumamente importante. No sé qué opinan ustedes. ¿Hasta aquí todo claro? Ahora, ¿qué pasa? Gracias, Eduardo. ¿Qué pasa con el pago de los colaboradores, con la raya? Gracias, Montserrat. Pues lo que sucede es que si pagamos puntual, pues seguramente obtendremos mayores beneficios, ¿no? Independientemente de la supervisión y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sin flujo para la raya, pues una cuadrilla, como es el ejemplo que hemos tomado, de 4 personas, 12,000 pesos semanales, pagas tarde, ¿qué sucede? El equipo se molesta, pierdes una o dos personas y posiblemente una de ellas sea clave, buscas el reemplazo, pierdes días, ¿no? En este caso 3, tienes un nuevo colaborador, te dice que es experto y que tiene toda la experiencia del mundo y cuando lo pones a prueba resulta que no es tanto y lo tienes que llevar a cierto nivel. En ese sentido,
Y gracias, Alfonso. El costo real del retraso, tomando el ejemplo que habíamos manejado, son 4,500 pesos, ¿no? Con un flujo garantizado, con el capital, con el respaldo financiero que te puede brindar un fondo extra, si lo necesitas, tienes flujo disponible para la raya cada semana. Imagínense que tuvieran una línea de crédito que no fuera un crédito de plazo fijo y que dijeras, bueno, puedo ocupar esta semana una parte si lo necesito, el día de mañana puedo ocupar otra parte o la siguiente semana otra, si es que lo necesitara. Y entonces cada semana tengo el flujo necesario. Mismo equipo, todos los sábados su pago a tiempo, las tortas, el fútbol los domingos, equipo comprometido, de alguna manera los tratamos de fidelizar, volviéndolos más leales al proyecto, a la empresa, a mi proyecto de vida, que es parte de eso, mi trabajo, sin rotación, sin perder el ritmo, la obra avanza, ¿no? Casi, o si no es que exactamente como lo planaste. Y al final, duermes tranquilo. ¿Sí o no? El crédito formal no solamente te ayuda a financiar material, sino que también te ayuda a obtener paz mental. Puedes financiar la tranquilidad, tu tranquilidad y la de tu equipo, sin perder el ritmo de la obra. Eso es lo más importante. ¿Quiénes podemos acceder a este tipo de financiamientos, no? Pues alguien que se dedica a la parte eléctrica, a la plomería, la herrería, la carpintería, el maestro de obra, el arquitecto. Y antes de avanzar, pues vamos a ver, ¿no? Cableando un departamento completo, 22,000 pesos de crédito, 38,000 pesos facturados, es una utilidad de 16,000. En trabajos de plomería, instalación, baño, cocina, ¿no? Ya saben, todo lo que conlleva. 18,000 de crédito, tal vez no tienes todo el capital, pero facturas o cobras 32,000 pesos. Ya tienes una utilidad de 14,000. El herrero, un portón, una escalera, un cancel, una adecuación, el mantenimiento en una estructura, una escalera de emergencia, ¿no? Para el hospital, o tal vez una parte que tiene que renovarse, 25,000 pesos de crédito, 42,000 pesos facturados. Utilidad, 17,000. Carpintería, cocina integral, closets, tal vez un crédito para poder financiar parte de la nómina de la raya y hablamos de 15,000. 28,000 pesos tal vez de esta parte de la cocina integral, de una renovación o de una adecuación de los closets, obtenemos una utilidad de 13,000 pesos. Maestro de obra, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos aquí remodelación completa, casa habitación, tal vez 135,000 pesos, ¿no? Que necesitamos para poder arrancar o poder finalizar la obra, porque en algún momento algo no funcionó al 100%. 180,000 pesos facturados, pintura, impermeabilización, tal vez mantenimiento por ahí de la cisterna, etcétera, 44,650 pesos de utilidad. Arquitecto, diseño, supervisión para un trabajo de una remodelación, tal vez sencillo, 30,000 pesos de crédito, facturado 55,000 pesos por su trabajo de diseño, de supervisión y de remodelación, pues una utilidad de 25,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Precisamente cuando vamos creciendo y cuando las cosas se van haciendo de buena manera, tenemos acceso a nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Si mi negocio, si mi actividad o mi oficio va creciendo, entonces puedo meterme de lleno a otras líneas de negocio, a otras áreas que pueden ser atractivas. Y entonces decido tomar un mantenimiento. 60,000 pesos de crédito, 140,000 pesos facturados, 60,000 pesos de utilidad. Y con esto y con el paso del tiempo, puedo llegar a crecer mi negocio y mi actividad, hasta convertirme en una empresa más grande que tal vez requiera un crédito más grande, 450,000 pesos, pero que en realidad va a cobrar 650,000. Ahí ya estamos hablando de una utilidad de 200,000 pesos, porque en ese momento el negocio está creciendo. Por ahí lo mencionaban ustedes, construir tu historial. Alguien decía, no, pues no tienes historial. Bueno, ¿y qué pasa si alguien te da la oportunidad o si el sector financiero, a través del crédito formal, te da la oportunidad y cada proyecto cumplido con cada pago a tiempo te permite ir subiendo de un peldaño a otro? 20,000, 50,000, 100,000,
para una empresa establecida, 500,000, tal vez 1,000,000 de pesos para un contratista con ya una empresa, con un portafolio de proyectos. O sea, fíjense cuál es la diferencia, ¿no? Tal vez hago un pequeño proyecto, 20,000, primer peldaño. Después ya tengo dos obras simultáneas que tienen que ver con una remodelación y tal vez la otra quería que hiciera algún tipo de construcción, una barda perimetral, ¿no? Pero ya tengo mayor poder de compra. Eso también representa oportunidades en los descuentos por volumen, ¿no? Después llego a un tercer peldaño, empresa establecida, cambio mi figura, a lo mejor ya soy formal, seguramente sí, y tengo varios proyectos institucionales y es cuando gano algunos concursos y me hago de una cartera. Y de ahí hacia el siguiente peldaño que habíamos mencionado. Mi pregunta es, ¿en qué peldaño quieres estar en los próximos 12 meses? En un año. Piénsalo. ¿Qué debería entonces tener un crédito ideal? ¿Hasta aquí dudas? ¿Comentarios? Gracias, Roberto. ¿No? Perfecto. ¿Me sigo como voy o me detengo? Todo bien. Gracias, Montserrat. ¿Cuáles deberían de ser las características de un crédito ideal para un negocio enfocado a la construcción? A ver, desembolso rápido. Imagínense, un máximo de 24 o 48 horas. La obra no puede esperar 30 días y mucho menos 60 porque el cliente se desespera. Y si es una empresa y tengo que dar algún tipo de mantenimiento y servicio, pues el tema será aún más, digamos, o la velocidad o la premura tendrá que ser mayor. Que pudiéramos acceder o que los requisitos fueran simples, ¿no? Identificación, un estado de cuenta, de la compra del material para poderle depositar, tal vez 2, 3 estados de cuenta, 4 míos, no sé, vamos a pensar en 3, pero no una lista de 15 documentos, ¿no? Ni avales, ni garantías, cosas de otro tipo que muchas veces resultan difíciles para nosotros, ¿no? Vamos a tocar otro punto importante. Habíamos hablado de pagos mensuales. ¿Qué te parece o qué pensarían ustedes de créditos que ofrecieran pagos que pudieran estar de acuerdo a tus necesidades? ¿Semanal? ¿Quincenal? ¿Mensual? ¿Incluso bimestral? ¿No? Créditos que te permitan crecer el tamaño de tu negocio, ir a tu ritmo y al ritmo de tu obra. Transparencia total, que entendamos las condiciones, ¿no? A ver, ¿qué tasa me van a cobrar? ¿Cuál es el costo anual total? ¿Qué significa? ¿No? Sin letras chiquitas. Que tuviera atención personalizada, eso debería de tener un crédito formal, ¿no? Que es lo mismo de un asesor, un ejecutivo de cuenta cuando vas al banco, tienes acceso a un call center, aunque muchas veces tienes que oprimir demasiados números antes de obtener una buena respuesta. De crédito, etcétera, 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 sin penalización y con el único objetivo de adelantar o de ahorrar intereses, más bien, de adelantar pagos y ahorrar intereses. Cuando decía Alfonso, yo no necesito ese capital, ahorita he podido hacer las maniobras en la empresa, etcétera, pues eso habla de una buena gestión. Entonces, si de repente obtengo un pago anticipado, pues qué mejor que adelantar los pagos para poder ahorrarme intereses. ¿Qué les parece esto hasta ahorita? ¿Suena bien? Gracias, Carlos. Ricardo, yo también creo que suena muy bien. Daniel, Roberto, por ahí alguien explotó. Muchísimas gracias, Alberto. Montserrat, gracias. Pues déjenme presentarles el motivo por el cual estamos aquí, que es Andamio. Andamio es un proyecto que tiene un componente social muy importante, que está buscando apoyar al sector de la construcción en México. Andamio es una empresa, una organización y una iniciativa que permite otorgar líneas de crédito, pero diseñadas específicamente para quienes construyen México. Es decir, para ustedes. Desembolso en menos de 24 horas. Solamente identificación, 3 estados de cuenta, ¿no? Referencias comerciales y dame los datos o la clave bancaria de tu proveedor al quien le quieres pagar. Los pagos, dependiendo del avance de tu obra y tus necesidades, puedes definirlos si son semanales, quincenales, mensuales o hasta bimestrales. Sin letras chiquitas.
tasa visible antes de firmar, ¿no? Que pudieras, te llega un formato con una propuesta comercial. Y lo mejor de todo, seguridad biométrica. Es decir, la tecnología trabajando para nosotros, no haciéndolo más difícil, haciéndolo más seguro. Nadie puede utilizar tu crédito que no seas tú. Y al hablar de línea de crédito, sí me refiero a una línea revolvente, que quiere decir que conforme pagas, se libera de tu capacidad o de tu línea de crédito el dinero que vas abonando. ¿Cuáles son los 5 pasos sencillos para obtener en menos de 24 horas un financiamiento para el sector de la construcción, para ti, en menos de 24 horas? Paso número 1, WhatsApp Andamio. A la hora que mejor te convenga, cuando lo necesites, cuando estés disponible y tengas conectividad, puedes mandar un mensaje vía WhatsApp. Paso número 2, entendemos tu necesidad, eres contactado. Nos cuentas qué necesitas, cuánto necesitas, para qué lo necesitas, que tenga que ver con tu proyecto y podemos empezar a masticar o empezar a pensar en una forma de ayudar. 3, documentos simples. Volvemos a lo mismo, identificación, 3 estados de cuenta y la cuenta clave de tu proveedor a donde vas a comprar. Puede ser 1, pueden ser 2, sí, seguramente, dependiendo de los materiales que tengas que adquirir o si es en más de un lugar. 4, recibe la oferta, el monto aprobado, el calendario en función de lo que tú selecciones hasta 6 meses y con los costos 100% visibles. 5, recibe tus materiales. ¿Por qué? Porque después de esas 24 horas, automáticamente el pago está en la cuenta de tu proveedor o en menos de 24 horas. Dependiendo qué tanto no te puedas tardar en subir unos documentos por el WhatsApp. A veces los chismes llegan más rápido, yo lo dudo. Condiciones, tasa desde el 2% hasta el 3.5% mensual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no podrás tener una tasa mayor al 42% anual. Haz el cálculo. La verdad es que es muy, muy económica pensando hoy en día en lo que cobran las tarjetas. Y si tienes duda, habla a tu banco y pregunta. Plazo hasta 6 meses, fijo. Puedes prepagar sin penalización. Lo único que tiene adicional y que no viene en ninguna letra chiquita porque lo hacen totalmente transparente a través de esta iniciativa es una comisión de originación que va entre el 1 y el 2% de tu línea de crédito. El banco cobra, yo creo que un poco más, por lo regular, dependiendo de cada banco. Comisiones de transacción, 50 por compra. Es decir, si hoy en día quiero financiar esos 35,000 pesos, solamente me va a costar 50 el originar esa transacción y el poder establecer mi periodo de pagos incluso a 6 meses. ¿Qué sigue? Activa tu línea de crédito, güey. Si tú crees que esta es una opción que puede favorecer el desarrollo de tu negocio, escríbenos por WhatsApp. Te podemos dar respuesta en menos de 24 horas. Y si es posible, independientemente o están en su celular, escríbanos. Y si están en una computadora, tomen su celular y escaneen el código QR. También, ahorita en el chat grupal que tenemos para la sesión, les está mandando uno de mis compañeros la liga para que ustedes puedan copiarla y la puedan abrir directamente en su celular si es que no quieren digitar el número completo o no lo pueden guardar. Pero esto solo es el primer peldaño. Fíjense, esta iniciativa, esta capacitación traída por Andamio, por esta iniciativa social, lo que busca es ir fortaleciendo las capacidades y las habilidades empresariales de todos nosotros. Para eso, cada mes traeremos para ustedes diferentes temas, conocimientos prácticos para que su negocio, no solamente a través de un financiamiento que es sumamente útil, sino a través del fortalecimiento de sus capacidades empresariales, ustedes puedan ir subiendo esos peldaños de los cuales hablábamos. ¿Cómo calcular la rentabilidad de mi proyecto? Ese puede ser un mes, aprende a cotizar, por ahí decían, ¿no? Había gente experta que estaba cotizando los materiales. Muchas veces hemos enfrentado problemas porque llevamos un mal costeo, ¿no? Hay herramientas que nos permiten agilizar ese proceso. Manejo de flujo de caja. ¿Cómo manejar obras simultáneas? Cuando manejas 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, es muy común que de repente se pueda perder la organización y ocupes dinero de un proyecto para financiar el otro. Pero si perdemos el orden, perdemos el control y eso puede derivar en una pérdida de la rentabilidad.
¿Cómo negociar mejor con los proveedores? Bueno, si ya tengo el capital, ¿qué necesito para negociar como un profesional? Es otro de los temas que veremos más adelante. 100%, eso es lo único que hay que hacer. Hasta aquí mi participación. No sé si haya alguna duda. Me voy a regresar por si quieren escanear el código QR. De lo contrario, en el chat están obteniendo la información. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo. Estoy a su disposición. Gracias, Roberto. Ya les llegó por ahí en el mensaje en el chat. Únete aquí a la comunidad Andamio. ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No hay ninguna duda? ¿Sugerencias, comentarios? ¿Nada? Pues si no hay más por el momento, no me queda, gracias, Montserrat, no me queda más que darles las gracias. Por ahí, perdón, alguien levantó la mano. Carlos, Sí, yo tengo una duda. dime, Carlos. Yo no soy ninguno de los participantes que están ahorita con nosotros. O sea, yo no soy eh, contratista o arquitecto, pero Entiendo. sí contrato arquitectos para que me construyan una casa y luego yo las vendo. Ok. O sea, yo no buscaría finalmente negociar directamente con algún proveedor y demás, eso lo tiene que hacer el arquitecto. ¿Ellos pagan todo el material? Exactamente, yo tendría que costear todo el precio de la obra. Correcto. Y tú les vas pagando por avance, ¿no? Exactamente. Ajá, exacto. Tú puedes obtener financiamiento precisamente para ese tipo de ocasiones, pero independientemente de que tú debes de conocer mucho mejor tu negocio que yo, muchas veces hace falta diversificar. El tema de la negociación o de comprar los materiales, es decir, por ejemplo, empresas como Frisa, como algunas otras constructoras, ellos sin duda sí manejan el costo del material independientemente porque saben que ahí obtienen una utilidad adicional. Digo, solamente para considerar, pero sin duda puedes obtener financiamiento para poder seguir construyendo o multiplicando tus proyectos. Solo es cuestión de que nos platiques un poco acerca de tus necesidades, lo analizamos y buscamos una opción para ti. Sí, porque a mí no me funcionaría la tasa que están ofreciendo, pues porque obviamente, por eso te preguntaba sobre el tema hipotecario, porque ahí es Sí, una tasa de 10% anual. La casa la construyen en 6 meses, la vendo en 3, y puedo liquidar el crédito antes, entonces no pagué tanto interés y sí me convenía una tasa del 10% anual, que un crédito hipotecario. correcto. Por eso era mi pregunta original de la diferencia entre tu crédito y el hipotecario, porque Sí, mi posición es diferente en algunos aspectos. claro, de todas maneras vale la pena que analices el tema del factoraje, porque hoy en día en México el factoraje está alrededor del 5% masiva, si no es que un poco más, también dependiendo del banco. Entonces, muchas veces, y sumar, por ejemplo, a la tasa de interés del crédito hipotecario, los costos relacionados con los gastos notariales y el tema que tiene que ver con los impuestos, creo que puede ser un ejercicio muy interesante. Pero si gustas recibir información, mándanos un mensaje y con gusto, platicamos. Ok, Mario, gracias. Al contrario, Carlos, gracias a ti. Por ahí, Alberto iba a decir algo, ¿levantó la mano? ¿O fue desde la primera participación, Alberto? Sí, no, es en esta, bueno, nada más como cierre. Digo, como comentario, no es, Adelante. yo ya hice todos los pasos y de hecho ya, digamos así, obtuve mi línea revolvente y te soy la respuesta rápida y los pagos que me han apoyado a hacer a los proveedores han sido dentro del mismo día. Ahora sí que yo por Perfecto. Entonces, esto, menos de 24 horas. o sea, me gusta a mí esa parte, pues no, hay incertidumbre esa parte, pues cuánto tiempo se van a tardar y luego ni me urge, pero en esto de las 5 disposiciones que yo he hecho, todas han sido el mismo día y han quedado el mismo día.
y mis proveedores me confirman de que ya quedó todo bien. O sea, no hemos tenido ningún problema. Perfecto. Digamos que eso nos da muchísimo gusto, es el deber ser y es por lo que trabajamos todos los días. Te agradezco mucho que compartas la experiencia por si alguien ahí, como es normal y natural en cualquier proceso, al principio tiene ciertas dudas, ¿no? Cierta incertidumbre. Sin embargo, precisamente para soluciones de corto plazo es para lo cual está diseñado esta solución o esta iniciativa. Te agradezco mucho, Alberto, por el cierre. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Ok, pues por mi parte eso es todo. Les agradezco mucho su participación y que tengan una excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta luego, Alberto. Gracias a ti. Gracias, Montserrat. Bye. Gustavo, que estés muy bien. Daniel, muchas gracias por tu asistencia.